Quien aprecio mucho a Gerardo Esquivel, de quien aquí usted me ha escuchado decir que le tengo una gran admiración y respeto y afecto. Sí, querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Gerardo. A ver, estoy viendo la revisión que hace el Banco de México, la anunció la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, una revisión a la baja más o menos del 3.2 al 2.4 para este año, ¿es correcto? Así es, Joaquín. En el informe trimestral que presentamos la semana pasada, anunciamos esta modificación en nuestra perspectiva de crecimiento para la economía mexicana para 2022, lo cual está asociado a que, como sabemos, el semestre pasado, el segundo semestre del año pasado, fue un mal semestre para la actividad económica. Tuvimos una pequeña baja en el tercer trimestre y un básicamente estancamiento en el cuarto trimestre. Y esa situación, pues lo que configura es un escenario de menor crecimiento y de menor dinamismo de crecimiento para la economía mexicana, que anticipamos que si bien crecerá 2022, pues crecerá a una tasa menor a la que veníamos anticipando como resultado precisamente de estas modificaciones. Tiene que ver con una serie de elementos internos y externos, tiene que ver con la ola del contagio de Omicron, por ejemplo, y con otros factores que además están configurando un escenario nacional e internacional bastante más complejo hacia adelante. ¿Tendría que ver con la insuficiente inversión privada, Gerardo? ¿También? Sí, sin duda, es un factor de los varios que están jugando. La inversión privada es un elemento que ha estado actuando en un sentido, pues no contribuyendo suficiente a la actividad económica. Este es un factor que, por cierto, no es reciente, no es asociado a los factores de la pandemia, no es asociado a la incertidumbre internacional siquiera. Es un factor que viene ya presente en la economía mexicana, al menos yo diría desde 2015. Si uno ve los indicadores de inversión, ahí alcanzamos un punto. Sí, justo, Gerardo, justo desde la mitad del sexenio pasado se vino para abajo la inversión privada. Así es, ahí se estancó primero. Tuvo que ver en aquel momento con factores internacionales, tuvo que ver con el ascenso de Trump en el proceso electoral estadounidense y con toda la incertidumbre que generó para la economía mexicana y la posible sostenibilidad del acuerdo de libre comercio, por ejemplo. Y desde ahí venimos con un proceso de estancamiento en la inversión, luego una pequeña caída hacia 2019 y luego ya en 2020 una caída muy significativa asociada a la pandemia. Y no vemos por el momento visos de una recuperación significativa de la inversión, ni privada ni pública, y eso pues no contribuye al crecimiento económico sin duda. Es un factor que los varios están jugando. Estamos viendo también, pues ahí ahora pasamos de la incertidumbre de la pandemia a la incertidumbre internacional con el impacto que tiene, aunque quede muy lejos Ucrania en el mapa y todo esto, está el tema de los granos, está el tema del petróleo, está el tema del gas y está el tema pues de la incertidumbre porque no sabemos hasta dónde va a llegar esto y cuáles van a ser sus reales impactos, Gerardo. Así es un tema que, como bien dices, aunque está lejano y para muchos de nosotros lo podemos ver como algo pues que uno pensaría que no tendría nada que ver con nosotros y nuestra realidad, pues todo lo contrario, porque en un mundo tan globalizado como el que vivimos actualmente, estos fenómenos tienen implicaciones mundiales en todas estas aristas que ya mencionaste. Incremento significativo en los precios del petróleo, del gas, de los granos, de materias primas que produce Rusia en particular, que es un productor muy importante de algunas de ellas. Y todo esto pues configura un escenario de gran incertidumbre, de mucha volatilidad en los mercados que estamos viendo en días como hoy, por ejemplo, donde el precio del petróleo se disparó significativamente, el precio del gas en Europa está altísimo, y todo esto pues no contribuye a este escenario efectivamente y genera mucha incertidumbre hacia adelante. Es una situación sobre la cual es muy difícil hacer previsiones Claro. en este momento, pero que sin duda está generando una gran incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros internacionales. Escucho ahora que el precio de la mezcla mexicana está al doble del referencial de 55.10, que está en el $105, y he escuchado a quienes lo celebran y me parece que se están equivocando de época, porque México, no sé lo que tú opinas, Gerardo, pues México ya no es un país exportador petrolero, es decir,
no depende de la exportación petrolera, pero sí hay un impacto, le puede beneficiar, vamos, a Pemex, pero hay un impacto fuertísimo, enorme, no sé de qué dimensiones, por el disparo en el precio de las gasolinas, por ejemplo. Así es, México, debemos recordar que en los últimos años se convirtió tristemente, en parte debido a una serie de factores, a la falta de inversión en el sector energético en general, tanto por la parte pública como privada, nos convertimos de un país exportador de hidrocarburos, digamos, o de energéticos en general, a un país importador. Como bien señalas, si bien exportamos petróleo, importamos mucha gasolina, el resultado, insisto, de esta falta de inversión en distintos sectores de la actividad económica del país. Y entonces una situación como esta justo genera que para muchos pudieran pensar que es positiva recordando los años anteriores. Ahora, dada nuestra realidad actual, no es necesariamente favorable, tendrá una implicación importante, quizá en términos de ver la decisión que toma el gobierno federal con respecto a los precios de estos productos. Ya se anunció por lo pronto que se mantiene el estímulo y que inclusive podría otorgarse un subsidio de alguna magnitud. Es importante, pues, de nuevo ver la duración de este fenómeno, que esperemos que no sea muy prolongada. Dependerá de esto la magnitud del impacto que puede tener para la economía mexicana, para las finanzas públicas, etcétera, pero por lo pronto es cierto lo que señalas y eso hay que tenerlo en consideración. No es un choque necesariamente favorable para la economía mexicana. Quizá, si bien en los últimos meses y años en particular se ha empezado a revertir un poco esta tendencia que mencionaba a depender significativamente de gasolinas importadas, aún seguimos haciéndolo y eso pues seguirá siendo un factor en contra en esta circunstancia en particular que estamos viviendo ahora. Veo otro factor que lo dio a conocer la Secretaría de Hacienda, el mismo secretario de Hacienda, la semana pasada, Gerardo Esquivel. Estoy hablando con Gerardo Esquivel, doctor Esquivel, subgobernador del Banco de México, en el sentido de que hubo pues una caída en el ingreso de unos 50,000 millones de pesos, lo que pues se transmite, se tiene que repercutir en un recorte en el presupuesto o recurrir a otros mecanismos, ¿no? Bueno, tenemos que ver efectivamente hacia adelante cuál es la implicación fiscal, ¿no? Las previsiones para este año pues eran un poco mejor de lo que teníamos, de lo que estamos ahora previendo en términos de crecimiento de la actividad económica. Eso también puede tener alguna implicación para los ingresos, pero también es cierto que, como lo señaló el secretario de Hacienda hace un par de días, me parece, señaló que existía un espacio todavía para poder seguir absorbiendo un choque de esta naturaleza, en parte derivado de que sí ha mejorado la recaudación fiscal en los últimos meses. Y en ese sentido, pues vamos a ver hasta qué momento y cuánto podemos sostener una situación como la actual, que, insisto, espero que no se prolongue demasiado. Puede implicar un costo importante para la economía mexicana, pero digamos, hasta el momento creo que la magnitud del choque, la duración, estamos en condiciones apropiadas para enfrentarla. Recordemos que México fue uno de los países que va a salir con una posición fiscal relativamente más sólida de esta pandemia, por razones que podemos discutir en términos de si fue la mejor decisión o no, pero ciertamente la situación fiscal del país es bastante mejor que otros países emergentes que decidieron destinar una cantidad de recursos muy significativa para impulsar sus economías y que ahora pues también están sufriendo porque tienen una situación fiscal más débil, más delicada, con una mayor deuda, cosa que no pasó con nosotros. Insisto, es algo que podría discutirse si es la mejor decisión o no, pero ciertamente vamos a salir fortalecidos respecto a otros países en términos de nuestra posición fiscal y a lo mejor eso nos ayuda ahora en un escenario de tanta incertidumbre como el actual. Ahora, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lo más difícil en la incertidumbre es programar o proyectar o prever. Es prácticamente imposible. Pero, ¿me puedes hacer un comentario o no, Gerardo Esquivel, con base en la autonomía del Banco de México y lo que sea? El presidente ha dicho que, reiteró que este año creceremos el 5% y el año que viene el 5%. Esto es, Hacienda lo han colocado en el 4,1%. El Banco de México, como decía al principio, lo revisó al 2,4%, más o menos en línea con todos los centros de información financiera e incluso un poquito por encima de la encuesta de los economistas que hace el Banco de México, que lo dejó en 2%.
Sí es, digamos, a mí, y al igual que a los mexicanos, creo que nada me gustaría más que la economía pudiera crecer a ese ritmo de crecimiento que ya mencionabas. Sería deseable y sería A todos. un gran beneficio para la economía mexicana, la verdad. Lamentablemente creo que, digamos, nosotros tratamos de ser lo más realistas posibles dadas las circunstancias actuales y los diversos indicadores, y en base, a partir de ello fue que nosotros reestimamos a la baja, como dije, nuestra estimación de crecimiento para este año, y, digamos, por el lado positivo, ligeramente a la alza para el año 2023. Muy ligeramente, nada más lo aumentamos en 0,2 de punto porcentual, pero creo que eso es un escenario más realista considerando las circunstancias actuales, los niveles que esperamos de crecimiento de la actividad económica mundial y nacional, como estamos viendo el proceso de recuperación en México y en el mundo. Así es que creo que ese es un escenario, insisto, que está basado en estos elementos que tomamos en consideración. Y pienso que el gobierno federal pronto tendrá que hacer una revisión de sus pronósticos, porque creo que efectivamente, como dije antes, los resultados del segundo semestre del año pasado no fueron tan favorables, y eso incide en el desempeño y el dinamismo de la actividad, pues también para este año. Entonces, si bien no me gustaría más que eso, lo veo difícil de que ocurra, la verdad. Por último, Gerardo, es que como te tengo y te he buscado mucho tiempo, no te quiero soltar, no te quiero dejar ir. Esto nos llevaría a que podríamos empezar el crecimiento hasta el 5º año de gobierno, ¿no? Hasta el 2023. Bueno, lo que va a pasar con el crecimiento que anticipamos para 2022 es que con eso apenas estaríamos regresando a los niveles previos a la actividad económica previa a la pandemia. Entonces, en efecto, 2023 sería, y recordemos que 2019 fue un año de bajo crecimiento, prácticamente nulo, de hecho. Entonces, en ese sentido, en efecto, el crecimiento de esta administración empezaría a mostrarse en 2023, pero recordemos un poco nada más, no podemos olvidar o soslayar que pues el mundo pasó por esta pandemia tremenda, que es un escenario que nadie tenía contemplado, evidentemente, y que tuvo un costo pues significativo, no solo en términos de salud y de salud pública en general, lamentablemente, sino también en la actividad económica, y que eso pues es un costo que estamos viviendo y pagando pues todos los mexicanos y muchas personas también en el resto del mundo, porque insisto, fue un choque completamente inesperado de una magnitud que no habíamos visto en muchos años, y eso está haciendo este efecto negativo en la actividad económica, y esperemos que efectivamente hacia 2023 ya podamos empezar a crecer de una manera más sólida, porque el país lo requiere. La extensión y magnitud de la pobreza es aún muy elevada en el país, las necesidades insatisfechas de amplios segmentos de la población son muy altas, y requerimos condiciones para empezar a recuperarnos, y esperamos que ya pueda ocurrir a partir de los próximos trimestres y a partir del próximo año en particular, como bien señalas. Gracias, Gerardo. Oye, Gerardo, no me dejes tanto tiempo, ¿no? No, por supuesto. Ya la próxima vez nos vemos con más tiempo, y muchas gracias por la invitación, Joaquín. Sabes que te estimo y te aprecio mucho. No. Yo como decía hace un momento, yo he dicho reiteradamente, yo te respeto, te admiro y te tengo un gran afecto. Y te mando un abrazo, Gerardo. Muchas gracias, Joaquín. Un saludo a todo tu auditorio nuevamente. Gracias. Gracias, el doctor Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México. Voy a unos anuncios.